vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Valentina Gran, de Fundación por una Carrera. Profesora y directora ejecutiva de la Fundación. ¿Cómo profesora? ¿Cuántos años tienes, Valentina? Yo tengo 36 años. Es que te ves más chica. Puedo creer. Gracias. Es que impactante. Sí, se ve más joven. Pero bueno, qué maravilla. Eso es muy bueno porque después cuando te 50 años, ¡uy! Te echas 40. Que así nos vamos. Oye, Vale, cuéntanos qué es Fundación por una Carrera. Ya, bueno. Nosotros como Fundación por una Carrera existimos hace más de... Este año justo cumplimos 15 años. Y lo que hacemos como fundación, asesoramos a jóvenes para que ingresen a la educación superior. Ya. Y para eso hacemos talleres, charlas de orientación vocacional, para que conozcan cuáles son sus intereses, aptitudes, valores, conozcan también cuáles son las carreras que tienen mejor empleabilidad, mayor ingreso, etcétera. Y los asesoramos en todo este proceso. Trabajamos con jóvenes desde octavo básico hasta cuarto medio. Y que bueno, sí, porque de verdad uno como que se empieza a preocupar justamente a partir de octavo primero, porque ya todo el mundo te empieza a decir, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Qué bonito lo que hace. Y qué difícil, porque más encima después en primero medio uno tiene que empezar a elegir por qué área más o menos te vas a ir, si claro. Es humanista, biológica, científica. Entonces es muy difícil. Oye, ¿y cómo es la recepción? Porque en los colegios igual tienen orientación. Hay una orientación, entonces... O qué jóvenes son, digamos, pueden acceder a esto, porque quizás trabajan con sectores más vulnerables. Pero ¿cuál es el matiz que le dan ustedes versus la orientación de los colegios? Es que, a ver, pasan varias cosas. Por un lado, como respondiendo a usted, en general trabajamos con colegios más vulnerables, que no tienen acceso a esta información. Un poco esa es la idea de la Fundación, trabajar con colegios que no tienen acceso a toda la información que existe respecto a la orientación. Uh-huh. Y el otro tema, lo que pasa es que es muy grave en Chile, hay muy pocos profesionales que hayan estudiado orientación. Entonces al final queda un poco a tierra de nadie. Entonces, claro. O sea, el orientador, la orientadora son psicólogos, son profesores. ¿Qué formación tienen? O son psicólogos, pero no todas las personas que estudian psicología después sacan un postítulo en orientación, o son profesores, pero tampoco sacan el postítulo. Entonces ahí tenemos un gran debe en educación, que no todo el mundo se forma. Yo tuve la suerte que puedo hacer después un postítulo de orientación, y tengo un equipo también donde nos hemos ido perfeccionando en esos temas. Entonces al final pasa que orientación existe en el currículum, pero al final nadie se hace cargo de él, o se hace cargo, por ejemplo, el profesor que no tiene cómo cubrir hora, entonces puede ser desde el profesor de educación física, y no necesariamente el profesor de educación física maneja estos temas. Entonces lo que nosotros hacemos como fundación es hacer talleres y charlas, y también capacitamos a docentes. Eso es súper importante. Para que tengan la herramienta. Eso es súper importante. Sí, pues ese profesor de religión también quiere cubrir esto. Y tiene buena voluntad. Sí, lo bonito es que todos los profes tienen la voluntad. Exacto. Pero saber hacerlo es distinto. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran ustedes haciendo estas capacitaciones o tratando de orientar a la juventud? Son muchos. O sea, por un lado tenemos una gran deserción también que viene después. No sé si vieron hace poco, pero sacaron hace poco un estudio del CIAE de la Universidad de Chile, donde el 40% después de los jóvenes no se titulaban, se demoraban mucho. Por otro lado, el otro gran tema que tenemos es la desinformación que existe. Como ustedes decían, por un lado cuesta mucho elegir una carrera. En Chile tenemos más de 250 carreras. O sea, la información es mucha. Claro, yo puedo buscar en internet 1000 de información, pero ¿cuál elijo? ¿Cuál es la propicia? Etcétera. Entonces hay un tema de brecha totalmente en tema de información. También hay un tema de brecha, sesgo de género. Ahora que comentaron que estuvieron con tremendas también, ahí hago el clic también. Nosotros también trabajamos mucho el tema del sesgo de género en la elección de carrera. Y el otro problema que les decía yo, hay una tremenda desmotivación, falta de expectativas de repente en los estudiantes. También tenemos el tema de la deserción también, que no deja de ser. Entonces son como varios los factores que están afectando a los estudiantes en este tema, y como les decía antes, tampoco están los profesionales expertos en esto. Uh-huh. Entonces, si yo no tengo un orientador que realmente le dedique ahora a trabajar la orientación vocacional, nadie lo hace. A veces pasa que la orientación termina siendo consejo de curso. Tal cual. O sea, yo tengo el recuerdo que era eso. Era eso. Y si es que te hacían un test nomás en el colegio, y que nosotros también hablamos de los test, hay que tener mucho ojo con los test. Los test es una foto del minuto, pero el test no te puede definir tu carrera. La orientación vocacional es mucho más que una carrera. Hay que entender cuál es tu vocación. Claro, puedo contar una anécdota. Yo recuerdo que hice ese test en el colegio hace 1000 años atrás. Imagínate si todavía tenemos carencia y falencia, imagínate en esa época. Y salió que yo era súper buena para hacer como esta cosa que los técnicos de los autos, ¿cómo se llama? Mecánico. Como mecánico. Mecánico automotriz. Sí, me salió mecánico automotriz y dije, me gustan las tuercas, no sabía. Pero claro, entonces ese es el problema de los test. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, hay que formarse y entender qué te gusta. Y quizás tiene una personalidad más realista, pero también te gustan las comunicaciones, cómo lo podemos unir. Entonces eso es lo que nosotros trabajamos. Claro, y también cómo eso orientarlo y extrapolarlo a lo que pueden trabajar después, porque en el fondo la carrera dura
5 años, 4 años, ya 7, 10 en los casos más largos. Pero después, en el fondo, hay un tema que es en lo que te vas a desempeñar, que es básicamente los años más largos de tu vida. O sea... Exacto, y eso es lo que nosotros también trabajamos mucho. Hoy en día hay muchas carreras que de partida van a desaparecer. O sea, con todo el tema de la modernización, entonces ahí es cuando nosotros siempre hablamos de este como maletín, es decir, más que elegir una carrera, quién eres tú, qué te gusta, cuáles son tus aptitudes, cómo te imaginas esta trayectoria. O sea, ustedes partieron diciéndome eres profesora y trabajo en esto. ¿Se fijan o no? Igual tiene que ver, porque al final igual me gusta el tema de la educación, pero después yo estudié orientación, después hice un magíster en psicología, entonces a mi maletín le fui agregando cosas y ahora me desempeño en esto y ahora también veo temas de gestión también, entonces uno nunca para. Entonces al final es importante entender que al final qué es lo que te gusta, qué te moviliza, y ahí le vas como, siempre digo como la herramienta al maletín, ya voy a estudiar este curso, esta carrera, pero hoy en día ustedes saben que el hay cambio... que ir alimentándolo. Exacto, Claro, sí. es muy rápido, es muy dinámico. Oye, Valentina, me encanta lo que estás diciendo, porque yo escucho mucha gente joven que quiere estudiar algo porque quiere ganar cierta cantidad de plata o tener un nivel socioeconómico determinado. Y eso es muy triste, porque al final yo creo que cuando uno hace las cosas que le gustan, nunca le va a faltar. Pero también abordan esos temas como económicos. Sí, también lo abordamos. Como la empleabilidad. Sí, totalmente. O sea, al final elige lo que tú quieras, pero con información. Hoy en día tenemos páginas como infuturo.cl donde yo puedo ver las estadísticas de empleabilidad, ingresos futuros, y al final si quiero estudiar esta carrera que tiene menos ingresos o más, perfecto, pero que te guste, que te apasione, porque como dices tú, te puedes dedicar mucho tiempo en eso, o estudiar algo, imagínense estudiar algo por 5 o 6 años que no te guste, que es claro, motivante, una tortura. es una tortura. Entonces, sí, trabajamos mucho eso y carreras que en verdad se necesiten también. O sea, también puedo estudiar, no sé, una carrera que ahora está muy copada en el sistema, me demoré 8 años después no encuentro trabajo, entonces la frustración que significa eso no es menor. Entonces, oye, sí. que hay otra arista, ustedes dicen acá que lo que hacen es motivar, ayudar a los jóvenes a buscar su vocación, pero por otra parte también hay una arista económica. Me imagino que hay muchos jóvenes, y te debes enfrentar todos los días a muchos jóvenes que quieren elegir una carrera, pero no le da para pagar, y ustedes asesoran también en temas de becas, de financiamiento, de cómo poder pagar esas carreras. Sí, y así un poco nació la fundación. Los fundadores, sí, ya. así después vino la parte de la orientación vocacional. Ah, ok, ya. Pero sí, así partió la fundación porque había muchas becas que se perdían porque la gente no sabía cómo postular. Ah, mira. Y tenemos 2 tipos de becas. Por un lado tenemos las famosas becas estatales, la gratuidad, que no han escuchado hablar, beca Bicentenario, Nuevo Sí, Milenio, sí. que esa se postula a través del FUBAS, en general en octubre y a veces en febrero. Y también hay otras becas que ahí un poco nace la fundación. Nosotros tenemos un buscador de becas, ustedes se meten en nuestra página, www.porunacarrera.cl, y pueden buscar todas las becas que existen que entregan municipalidades, instituciones, universidades, cajas de compensación y que se complementan a estas becas estatales. Ah, ¿y estas becas sirven solo para la educación universitaria o también sirven para centros técnicos? Centros técnicos también. ¿Sí? Centros técnicos, instituciones, universidades, todo lo que tiene que ver con educación superior Sí. de pregrado, eso sí, no magíster. Ya, por eso mismo eso te iba a preguntar, que tiene que ver con la educación técnica, porque la mayoría de la gente quiere estudiar como carreras tradicionales y al final se copan de abogados, ingenieros comerciales, periodistas, que ya por suerte no es una carrera que está tan... Ya no. Claro. Entonces, también ayudan como que a impulsar o que la gente se atreva a estudiar carreras técnicas, que tú puedes llenar con las carreras técnicas mucho más portafolio que con las carreras tradicionales, hasta donde yo sé. Sí, también les mostramos eso, lo que hablábamos recién, el tema de la empleabilidad y los ingresos. Hay ciertas carreras profesionales que el ingreso es mucho menor que ciertas carreras técnicas. Claro. Entonces, de repente... Estamos faltos de técnicos en Chile. Totalmente. 600.000, creo. 600.000 por ahí. Sí. Entonces nosotros también, al final siempre decimos, elijan lo que quieran, pero con autonomía, ¿cierto? Con información, conscientes de eso. O sea, si quieres estudiar una carrera profesional, ok, pero sabes cuánto vas a ganar, cuánto es la empleabilidad. Y sí, nosotros también impulsamos harto en las charlas que conozcan carreras técnicas, porque como dices tú, se cree que lo mejor es estudiar una carrera profesional y ojo, depende mucho de la universidad, del instituto donde yo estudio. Y siempre les decimos a los estudiantes, mejor estudiar una carrera técnica en un buen instituto que estudiar una carrera profesional en la universidad, no sé, los Tres Chanchitos, donde el día de mañana no vas a encontrar trabajo. Y no pasa. Exactamente, y que es mucho más caro al final. Sí, carísimo. O sea, porque es plata perdida. además hay universidades que no están acreditadas. Ojo ahí, acuérdense que los beneficios son solamente para las instituciones que están acreditadas. Oye, para postular a estas becas, ¿es necesario estar en el registro social de hogares o no? Para las becas estatales, Sí. no es necesario, pero es ideal.
Ya. En el fondo, ¿vas avanzando en el ranking o Más que todo, o en las posibilidades? Más que todo, lo que pasa es que cuando uno postula al FUAS, para estas becas estatales, el Ministerio de Educación toma en cuenta las bases del Ministerio de Desarrollo Social, que es el Registro Social de Hogares. Entonces, por eso, antes esto no pasaba, pero hace como 3 o 4 años sí, entonces mira esta base. Entonces, por eso es más fácil que te den en la beca, porque si no te van a pedir más papeles. Pero si yo no tengo Registro Social de Hogares, igual podría postular, pero por eso siempre se recomienda tenerlo, porque así no me van a pedir ya el papel y se hace todo en línea. Entonces, inmediatamente cuando yo postule, cuando viene en diciembre, que el nivel socioeconómico me va a salir si tengo opciones o no. Y eso el Ministerio lo puede ver con las bases del Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Entonces, por eso se recomienda. No es obligación, pero es mucho mejor. Oye, y perdona, ¿y regiones? ¿Qué pasa con los jóvenes que están en regiones? ¿Se pueden comunicar con ustedes a través de la página web o con otros canales? También. Sí, tenemos Instagram, TikTok, Twitter, ahí nos pueden buscar en todas las redes. El Instagram Hagámonos un TikTok, Andrea. No, amiga, yo no estoy ni de esas cosas. Por una carrera, ¿cierto? Sí. Por una carrera es el Instagram, @por una carrera, para que la gente que nos está escuchando ya la siga desde ya. Sí, y como dices tú, regiones, claro, nosotros igual, nuestra oficina está en Santiago, pero igual estamos trabajando con un colegio en Rancagua y también vamos a empezar a trabajar con algunos colegios en Antofagasta, y hace poco nos ganamos un fondo que nos va a permitir trabajar en Putre y también en Magallanes. Así que intentando llegar a regiones, pero desde ya nos pueden escribir por Instagram, TikTok, contacto @porunacarrera.cl, la página web. O sea, excelente. Sí, porque efectivamente ya junio, julio, o sea, octubre está a la vuelta a la esquina, donde empezaron a postular, y hay algunas postulaciones que tú decías en febrero, pero hay que anticiparse. Cuando hablamos de brecha, digamos en términos de educación, que todos sabemos que los colegios particulares tienen muchas más posibilidades de entrar a la educación superior, ¿con qué se encuentran? ¿Cómo enfocan en un colegio o en una escuela de escasos recursos esta búsqueda por una carrera universitaria o técnica? ¿Hay alguna diferencia de enfoque? O sea, sí, o sea, a ver, nosotros en general nos centramos más en colegios particulares subvencionados o municipales, porque son los que menos información tienen. Ya. Y el otro como diferencia que también nosotros hacemos es entregarles más información a ellos, lo que estábamos hablando recién. Porque en general no se trabaja este tema. Entonces intentamos trabajar con ellos desde antes, desde octavo básico, como ustedes decían, para que tomen mejores decisiones. Ya. Es que lo que pasa es que además de la brecha educacional y en el fondo socioeconómica, ahora se suma otro factor, que es el migrante. Están los jóvenes, los jóvenes migrantes. ¿Qué pasa con ellos? Ellos pueden postular también, por ejemplo, a becas, pueden postular a la educación superior con igual facilidad. No, ahí es un poco más complejo, que es una muy buena pregunta que ustedes me hacen, no ha pasado mucho, y hay que ver también en qué nivel está el migrante, ¿ya? Si tiene o no residencia o no, ¿por qué? Porque ellos solamente si es que tienen la permanencia definitiva o han hecho primero o cuarto medio, podrían postular a la gratuidad o a la beca Juan Gómez Millas para extranjeros. Solamente son si es dos que beneficios. Terminaron cuarto medio acá. Sí. Claro. Ya. Exacto, sí, hay ciertos requisitos que les piden a ellos. Y tienen que tener RUT también, nos ha pasado eso, de algunos estudiantes que, claro, pueden dar la prueba, pero si no tienen RUT, no pueden tener ningún beneficio y menos pueden después matricularse en una institución de educación superior. Nos pasan varios casos de eso, y en ciertas comunas también, como ustedes nos preguntaban recién. Lo que hacemos ahí es asesorarlos en todo el proceso y decirles cualquier cosa, pregúntenos de nuevo si es que salen del colegio, y nosotros felices de ayudarlos. Pero si hay ciertos casos y nos pasa que ellos no pueden postular los beneficios porque no cumplen con los requisitos. Perfecto. Sí, está bien estar informado de todas esas cosas. Oye, esto es una pregunta que tiene que ver también con los fondos estatales de las fundaciones, que son mal usados, pero ¿ustedes se han dado cuenta, se están llegando a propósito de esos fondos, los beneficios estatales a los estudiantes vulnerables? ¿Tienen algún catastro de eso? Si los fondos están llegando realmente a los más necesitados, a ver, bueno, al gran tema fondo igual ahí está complejo igual. Yo diría que en general sí, pero creemos que todavía falta. O sea, nosotros nos dimos cuenta hace poco, sacamos una columna sobre este tema, lo que pasaba con los TP, por ejemplo. ¿Qué son los TP? Los estudiantes técnicos profesionales. Ya. HC cuando hablamos de científico humanista y TP técnico profesional. Perfecto. Es como la abreviación, es más fácil de decir. Pasa también, nosotros vimos hace poco, sacamos un estudio con las bases de Ministerio de Educación, que los estudiantes de colegios TP postulan menos al FUAS que los de HC. ¿Ya? Un 62% versus un 72% de los HC científico humanista. Quizás hay un mito ahí urbano que tienen menos posibilidades de ganarse becas para ese... Hay muchos temas, y eso un poco tiene que ver con el paradigma un poco de cómo nació la educación técnica TP en nuestro país. Piensen que antes era como yo estudio en un liceo TP, ¿cierto? No sé, mecánica automotriz.
Pero hoy en día ese título no es lo mismo que el título que yo después estudio en una institución profesional. Entonces, eso es lo que dices tú, hay un mito ahí, porque claro, nos pasa, o técnico en enfermería, pero el que estudia técnico en enfermería lo estudia en un instituto, INACAP, DUOC, ENAC, etcétera. En cambio pasa que antiguamente con el colegio estaban, pero hoy en día no. Entonces puede ser por un lado eso y la falta de información. Entonces, no es lo mismo lo que va a ganar alguien que estudia una carrera técnica en un instituto profesional versus alguien que saca su técnico en el colegio. Los ingresos son menores, entonces sí hay una brecha ahí. Y el otro gran problema es que justo los que vienen de colegios TP son de los deciles más bajos, entonces tienen más opciones de tener beneficios. Ya. No, que importante entonces la información es fundamental. Claro. Fundamental, porque yo efectivamente creo que ahí hay una pata de pollo, como decimos acá en el programa. Sí. La pata débil. Oye, Valentina Gran, profesora y directora ejecutiva de Fundación por una Carrera, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Repitamos entonces las redes sociales, repitamos el sitio web de la Fundación para quienes quieran tener más información y puedan comunicarse con ustedes, puedan hacerlo. Cierto. Entonces, el sitio web es fundacionporunacarrera.cl y el Instagram, TikTok, Twitter, todo eso, todas las redes sociales. También algunos todavía usan Facebook. Facebook, por una carrera. Sí, por una carrera. Ahí que nos sigan, nos buscan y nosotros nos preguntan por Instagram y siempre estamos asesorando, ayudando. Entonces, eso es súper importante, porque no pasa, claro, no sirve de nada si les preguntan y nadie contesta al otro lado. Sí, oye, muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Sí, por el entusiasmo y por las ganas de poder digamos, compartir esta información. Sí. Así que cualquier cosa, su casa. Nosotros siempre decimos eso, su casa, si tienen alguna cosa que informar, aquí estamos. Felices, muchas gracias. Y te dejamos con muy buena música, con una grande, con ella, Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Yo sí soy buena, no sé tú.